esta charla vamos a escuchar la ponencia del maestro David Alceres, que se llama Transparencia y Parlamentarismo. Gracias, muchas gracias a maestro Guillermo Corbes por la invitación. El comité para los festejos del centenario de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y a nivel federal también hay un comité. Pues venimos en representación precisamente del comité, tratando de darle cabida a estos festejos con estas actividades, mencionando pues que no son varias las actividades alrededor del Estado y de diferentes dependencias, por los cuales los invito a que corroboren la información de las actividades en la página de internet del Instituto del Federalismo, Prisciliano Sánchez. Su servidor es abogado investigador del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Jalisco. Me tocó a mí concluir con el tema de transparencia parlamentaria. Normalmente cuando uno habla de la transparencia, como dice el doctor, y poniendo como de inicio o de arranque algunos antecedentes, y después voy a partir en dos temas. Como antecedentes podemos pensar que la transparencia en México durante mucho tiempo se confundió a lo mejor con el derecho de petición. El derecho de petición era aquel por el cual cualquier ciudadano o inclusive algunas otras entidades públicas solicitaban alguna información a alguna autoridad, normalmente al Ejecutivo, y pues ahora sí que dormía el sueño de los justos, ¿no? Les contestaban cuando querían, si podían, o a través de los medios jurisdiccionales obligaban en ciertos casos a dar contestación a un derecho pues que estaba enmarcado en la Constitución, que muchas veces no se respetaba y se vulneraban precisamente ese acceso a la información a la ciudadanía. Si nos remontamos a las épocas del siglo antepasado, Miguel Ramos Arizpe, por ejemplo, diputado representante en la Corte del Rey de España, por parte de la Nueva España ante el Rey, perdón, como también las ideas liberales, independentistas de esa época, pues uno se pone a pensar qué dijo en la Corte del Rey, qué es lo que se discutía, se debatía, para tratar de darle a lo que sería después Estados Unidos mexicanos esa independencia, ¿no? Sí hay documentos, sí hay documentos históricos, sí hay antecedentes formales, pero realmente son extractos de lo que representó en esa época ese debate. Tanto fue cuestionado ese diputado que pues, le tocó ser encarcelado por parte del rey. Entonces es parte de la historia y es parte de lo mucho que debemos de pensar cómo ha evolucionado en el aspecto, por ejemplo, parlamentario, todas estas situaciones de la información, de lo que se maneja dentro de un congreso o en otros países en el parlamento. Si pensamos, por ejemplo, en la Constitución de 1857 o la de 1917, un tanto más la del 57, a que si no son por circulares, decretos, acuerdos por el Ejecutivo o por los mismos protagonistas de esa época, que al hacer doctrina o escritos o ensayos como Vallarta, José María Iglesias, no digamos Mariano Otero, el mismo Benito Juárez, pues muchas veces no tendríamos el sentido del por qué se creó ciertas cosas en la Constitución de esa época. Entonces es muy importante saber cómo se va evolucionando a través de la historia esa amplitud en la información. En 1917 tenemos las actas taquigráficas, por ejemplo, ahí en el Congreso del Estado, las cuales son prácticamente nula la información de los debates. O sea, sabemos que hay un diario oficial de la Federación a partir de 1917, que si muchos recordarán, para tener acceso a esos diarios había que pagarlos y pedirlos a que llegaran de México, los mandaran, y hasta que no llegaran ya sabía uno qué es lo que se había tratado para que se promulgara una ley. O sea, esa es una dificultad que se ha venido haciendo a un lado, y gracias precisamente a como mencionó el doctor Guillermo Muñoz, que si a nivel global se venía impulsando a que se diera la transparencia, a que las tecnologías fueron una vía facilitadora de todos estos medios, no hubiéramos alcanzado realmente
el grado que ahorita hay de facilidad comparado con otras épocas. Jalisco fue pionero en la ley de transparencia. Fue el primer estado en promulgar una ley de transparencia, el 20 de diciembre del 2001. Ni el Congreso Federal tenía esa ley de transparencia. Ellos lo aprobaron en abril y hasta junio la volvieron a promulgar del 2002. O sea, Jalisco, y si nos vamos un poquitito atrás, en los 90s, podemos hablar, por ejemplo, de un poco más la transparencia aunado con la participación ciudadana, el referéndum. Jalisco fue el que propuso a nivel local y después se copió a nivel federal el referéndum, la participación ciudadana. Ahí es como nace, cómo pudo haber aplicado esta herramienta pública de participación para dar a conocer a la ciudadanía de una forma transparente cómo nace, cómo surge una ley, en este caso. Cuando tocamos el tema, por ejemplo, de los gobiernos abiertos, que ahora se está manejando, el gobierno abierto no solamente es poner la información, es publicarla, sino que haya una interacción del ciudadano. Es la interacción del ciudadano que vincule hacia la rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es lo que en los informes de gobierno se dan y se dice que se hizo o que se construyó la obra pública, etcétera, etcétera. La rendición de cuentas es precisamente, sin entrar a un tema filosófico, es precisamente que el ciudadano tenga la opción de exigir, de vincular esas acciones de gobierno con resultados, con lo que sea algo más tangible, con lo que sea algo más visible ante los ojos de la ciudadanía. Aquí traigo un acordeón, ahí voy. Pasando entonces a los temas ya torales de la transparencia parlamentaria, yo lo dividiría en dos temas, lo que es el proceso legislativo y lo que es los procedimientos especiales dentro del Congreso o facultades especiales que tiene el Congreso. En este caso, pues sabemos que la principal función de un Congreso es legislar, ¿no? El legislar implica que existen varias etapas para que se pueda llevar a cabo, que exista una iniciativa, que los entes facultados para presentar iniciativas echen a andar ese andamiaje legislativo, ese proceso, que esa iniciativa proceda a un turno. Internamente el Congreso divide en comisiones, en ese turno se especializan en ciertos temas dependiendo la iniciativa, el contenido de esa iniciativa. Tenemos lo que es la discusión, el debate en las comisiones, la posterior dictaminación de esa iniciativa, es decir, el sentido en el que se va a resolver. Luego procede a la aprobación, tanto en comisiones como en el pleno del Congreso, donde se integran la asamblea con todos los diputados, y posteriormente la publicación que el Ejecutivo hace, ¿no? Aquí puede haber una variante por el veto del Ejecutivo, que puede ser que regrese pues ya dictamen de iniciativa con algunas modificaciones, pero que se vuelve finalmente a publicar. ¿Qué es lo interesante de esto, o qué es lo que se debe tomar en cuenta para ponerlo en el ámbito de la transparencia? Por ejemplo, yo tengo una, pues, ¿cómo se le puede llamar? Inquietud, un poco de sorpresa o de, hasta en cierto grado, molestia, cuando hay una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que en los congresos, tanto federal como estatal, no están obligados a tener una exposición de motivos al publicar una ley. Es decir, que si el Congreso manda literalmente la pura letrita del artículo de la ley al Ejecutivo para que la publique, así la debe de publicar, sin haber dado la explicación de los motivos o el por qué resulta una ley. Y en esto me baso porque, hablando de la transparencia precisamente parlamentaria, cuando se turna una iniciativa, lo que debe de ser primordial es el debate, precisamente. El debate, la confrontación de ideas.
Ahora como se ha venido desarrollando, ahora ya aunque ya estaba constitucionalmente, ahora se ha venido utilizando más el invitar a organismos de la sociedad civil, a expertos, académicos, no solo en el trabajo de escritorio con el diputado, con los asesores, sino ya en la comisión, ya en el debate, que tienen derecho o les dan derecho al uso de la voz, a confrontación de ideas. Eso ha venido mejorando precisamente que las leyes sean un poco más legítimas. La legalidad la van a tener, pero la legitimidad es lo que les va a dar eso precisamente, que surja de la ciudadanía, de la participación ciudadana. ¿Qué es lo que sucede? En los procedimientos especiales, que son, digamos, donde se puede tomar más mal ante la sociedad ese tipo de procedimientos, les voy a enumerar algunos. Por ejemplo, nombramientos de funcionarios como magistrados, como auditor, como consejeros del, iba a decir del INTEI, pero no, esos se pasaron muy bien aprobados. Consejeros del Instituto Electoral, las cuentas públicas, por ejemplo, los juicios políticos, los presupuestos, bueno, aquí las leyes de ingreso de los municipios. A lo mejor ustedes, o no sé si alguien hay aquí de tesorería, pero muchas veces mandan la ley de ingresos y les modifican artículos y los municipios se quejan y dicen, bueno, ¿por qué me modifican? No, nomás aparece modificado su artículo en la ley de ingresos. Y se quejan los municipios con toda razón porque nunca saben el por qué, no tienen esa información, no saben si fue porque era una norma anticonstitucional o le faltaban o era impuesto estatal o era un impuesto federal, o sea, no saben por qué, simplemente vieron que se las eliminaron o se las cambiaron. Esa es otra de las cuestiones. En el presupuesto, pues es no únicamente el gobierno del estado, porque aquí el municipio aprueba su propio presupuesto y es la rebatinga, ¿no? El presupuesto, de que por qué le quita de una partida para un organismo y se la da a otro y por qué le aumenta a alguna partida en especial, y es lo de año con año. Entonces todo esto que les menciono, y una forma a mi punto de vista de mejorarlo sería que aunque ya está, deban actualizarlo, deban subirlo, porque muchas veces está la herramienta pero no se ejerce de inmediato. A lo mejor tarda 3, 4 años en poder subir la información de las actas de sesiones, de las actas estenográficas, de las resoluciones, los acuerdos tomados. Entonces el ciudadano en el momento no tiene la información y es de los principios, yo pienso, fundamentales en el acceso a la información, es que sea oportuna. Precisamente por aquí hice una anotación, ahorita lo comento, pero que sea en el momento idóneo. Si se la van a dar un mes después o 3 meses después, a lo mejor ya no les sirve esa información. Si hablamos de las cuentas públicas de todos los organismos del Estado, pues ahorita está de moda, la verdad es lo que está ahorita llamando la atención y es una consigna que tienen los diputados precisamente para cuidar esa forma, porque van a hacer el nombramiento del nuevo auditor del Estado y lo que quieren es que esas cuentas públicas tengan la transparencia y tengan la información, los municipios, tanto los municipios como los ciudadanos, por cómo se ejerció ese recurso. Hay una auditoría en el municipio o en los entes de gobierno, aparte una auditoría a nivel estatal y a nivel federal, pero la información se limita a hacer un dictamen, un informe, sin dar mayor desglose de las auditorías. Prácticamente pasa de una mano a otro y a una formulación de argumentos muy cortos que no se llegan a debatir a fondo y que hay que estar cuidando precisamente por ese acceso a la información, ¿no? Que puede ser sensible para algunos o de cuidado para otros.
¿Qué es lo que se pretende? Pues que se fomente la cultura de la transparencia, que la gente sepa que hay, por ejemplo, un congreso, que hay una página de internet que a partir del 2004 que se creó, ha venido evolucionando. Les puedo decir que a través de todas estas reformas que ha habido a nivel nacional de Ley General de Transparencia, el Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, ha sido homogeneizar a todos los estados en diferentes ámbitos, diferentes temas. Para bien está el que se haga homogéneo, que en todo el país se sigan las mismas reglas. Lo que sería observable es que hay estados que de veras no tienen las herramientas, no tienen la capacidad para poder manejar la información, no tienen ni el personal. Bueno, aquí mismo en el estado de Jalisco, los municipios, hay municipios que no desconocen o muchas veces ni la herramienta principal, que es la computadora, la tienen para poder subir esa información. O sea, hay muchos obstáculos. Sí se garantiza pues el marco jurídico, pero ahora sí que el material humano, los recursos humanos, materiales y pues, económicos son los que principalmente detienen un poco esto, ¿no? Hablamos de la información parlamentaria. La información parlamentaria no nomás es la iniciativa, hablamos de perfiles, hablamos de currículums, hablamos de asesores, de servidores públicos que integran el Congreso, hablamos de la materia administrativa, cómo funciona el Congreso, qué hace, cómo promueve su cultura, cómo facilita el acceso a la información. No nomás es guiar, hacer, ¿cómo se dice? Pues visitas tanto virtuales como físicas a estudiantes y darle una vuelta a conocer el recinto, que aquí es donde votan, no, sino de hacerles ver cómo funciona un congreso, cómo es que se elaboran las leyes y para qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirve el elaborar esas leyes? Si hacemos ese acceso, les decía, electrónico, que a partir del 2004 se implementó, más fácil o más temático, hay una gaceta parlamentaria que tiene 3 años que se creó, pero hay un sistema de información que tiene del 2004, los que les comentaba, no hay yo diría que en ningún otro estado de ese tipo. Están las sesiones en vivo, se transmiten en vivo, los diarios de debates también están en línea, las iniciativas, cómo se aprueban, los votos de cada uno de los diputados. O sea, lo que en materia administrativa se ha avanzado en Jalisco, yo creo, como en ningún otro estado, no es por presumirlo, pero es cierto. En otros estados tienen la información, pero la tienen ahí escondida en una biblioteca, si encuentran el vínculo o el link para poder accesar a ello. A nivel federal está la Gaceta Parlamentaria, pero hay que saber que en esa Gaceta Parlamentaria se publican todas las propuestas de iniciativas, no llevan un sistema más o menos ordenado, tienes que tener cierto conocimiento del sistema para poderle dar seguimiento a una iniciativa. ¿Qué otra cosa podríamos, por ejemplo, los recursos legales que tiene el Congreso para poder accesar a la información? Si bien es cierto, está la ley en la materia, también hay dos vías como ente obligado. Está la ley de transparencia para solicitar la información, pero existe pues un diario local, ¿no? El diario del Estado, periódico oficial, que es, digamos, donde al final de cuentas el ciudadano se va a dar cuenta qué es lo que está haciendo el Congreso del Estado, porque es donde se va a publicar todo lo que se está realizando. Ya sería mucho pedir que lo ideal fuera que pusieran a lo mejor algún extracto del diario de debate, pero bueno, eso sería nomás una propuesta. Algo fundamental, creo yo, que a la hora de aprobar una ley, de realizar algún procedimiento especial, y
Lo voy a mencionar de esta forma, el acuerdo político, ¿no? El acuerdo político, y más como es el Congreso del Estado. El Congreso del Estado es un órgano eminentemente político, es un equilibrio dentro de la balanza de los tres poderes del Estado. Entonces el acuerdo político es una actividad del día a día en el Congreso del Estado, y es algo natural dentro del Parlamento, dentro de un Congreso. Si no hay acuerdos políticos, no puede avanzar el Congreso, se puede estancar en muchas cosas. Entonces el acuerdo político, a lo mejor la propuesta sería transparentarlo un poco más o darle una mayor claridad posible a las posturas. A lo mejor podemos implementar una figura como en Estados Unidos, los cabilderos. Los cabilderos allá abiertamente están, les otorga la ley la facilidad de decir: yo vengo en representación de X compañía, de la Coca-Cola, de la Ford, de lo que ustedes gusten, vengo a ver por los intereses de mi compañía, vengo al Congreso, ¿sí? Vengo a tratar de presionar o de platicar con un diputado para que no apruebe esta ley que va a agravar a estas empresas. A nivel federal está ese supuesto de los cabilderos en el Senado y en el Congreso de la Unión, pero no le dan la funcionalidad que yo pienso pudiera darse. Entonces, a nivel local pudiera ser una opción para darle un poco más de transparencia a todos estos procesos. O sea, saber que hay personas que por obvias razones tienen intereses válidos, porque trabajan en esas compañías o trabajan para ciertos grupos, y decir: bueno, estos cabilderos van a estar registrados, van a tener sus datos y van a ver por los intereses particulares. Obviamente el legislador tiene que ver primero los intereses colectivos, pero se vale que se tenga esa transparencia y apertura de que estén identificados precisamente las personas, y no que de repente salgan en los periódicos que por acuerdo entre partidos ya se pusieron de acuerdo y votaron así, y la gente lo toma de una forma mala, lo ve como en lo oscurito, lo vieron y se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces prácticamente yo diría que no hay que tenerle miedo al acuerdo político, y hay que tenerlo a la vista de todos, es preferible, y ahora más con las reelecciones de diputados, que se expongan, que digan: pues soy transparente y este es mi sentir, esto represento, o me reeligen o ya no soy electo, ¿eh? Muchas gracias.